incidencia y etiología de la podredumbre apical y la antracnosis que afectan frutos de guanábana en etapas de precosecha y postcosecha en Ghana. Nuestro grupo está conformado por Carlos Mora, Javier Romero, Duván Ruiz y Jorge Negrete. Introducción. La guanábana científicamente se conoce con el nombre de Annona muricata. Es un cultivo originario de trópicos americanos. También es un suplemento que ayuda en la presión arterial, utilizado también en industrias farmacéuticas y cosméticas. En este artículo se habla de la incidencia y la etiología, que no es más que se refiere a la frecuencia o tasa de aparición de un evento o condición de una población determinada durante un periodo de tiempo específico. Y la etiología se refiere al estudio de las causas y orígenes de la enfermedad, en este caso la antracnosis y la podredumbre apical. Continuando con el estudio que se realizó en Ghana, esta fruta es utilizada y cultivada en muchos huertos familiares, pero sin manejo fitosanitario. Esto les conllevó a que se propagaran dos enfermedades que son como la podredumbre apical y la antracnosis, ya que estas afectan el rendimiento y la calidad. Primero hablaremos de la podredumbre apical, que es causada por un patógeno llamado la Pseudoplodia theobromnae. Este destruye los frutos jóvenes hasta en un 25.5% de la precosecha. Y tenemos la antracnosis, que es causada por un patógeno, el Colecotrichum gliosporioides, que reduce el valor comercial hasta en un 65.5% en post cosecha. Los hongos que causan la podredumbre apical pertenecen a la clase de los ascomicetos, ascomicotas o deuteromicota, que son hongos imperfectos. ¿Cuáles son los síntomas de este hongo? Pues se caracteriza por la aparición de una lesión oscura y blanda en el extremo apical de la fruta, que progresa hacia la base de la fruta. Y una característica es que la lesión puede ser blanda, acuosa y de color oscuro, y que puede estar acompañada de un color y un olor desagradable. Los factores que favorecen a la enfermedad de la podredumbre apical, entre ellos se encuentra la humedad, pues entre haya más lluvia favorece el desarrollo de este patógeno. Las temperaturas, si son cálidas y húmedas, también favorecen el crecimiento del hongo. Y también si se presentan lesiones en la planta o en la fruta, pueden proporcionar una entrada para el hongo. Continuando con eso, tenemos una gráfica en la que se muestra el crecimiento del patógeno en placas Petri. Se forma la formación de pinnidios, también se observan hifas setadas de color marrón oscuro. También se muestran las conidias y alinas unicelulares inmaduras. Y por último, las conidias maduras setadas oscuras con estrías longitudinales. Estas imágenes hacen referencia a este patógeno. Continuando con la exposición, también se habla en el informe, en el artículo, sobre la antracnosis, que es otro patógeno de suma importancia para la guanábana. Pertenece a la clase también de los ascomicetos, y las características de este hongo es que produce conidios, que son esporas asexuales, que son cilíndricos o fusiformes, que se encuentran en acérbalos, que son estructuras que producen los conidios. Este hongo se encuentra comúnmente en suelos y plantas. Los síntomas es que
Se caracteriza por la aparición de lesiones oscuras y hundidas en la superficie de la fruta, que pueden ser circulares o irregulares, como se muestran en las imágenes que están en la diapositiva. Las lesiones pueden ser de color oscuro con un borde definido o incluso con un centro hundido. Los factores que incurren, que favorecen a la enfermedad, tenemos que la humedad alta y la lluvia también favorecen a la antracnosis. Temperaturas cálidas y condiciones de almacenamiento inadecuadas, en la que la humedad y la temperatura se favorezcan para el desarrollo de esta enfermedad. Materiales y métodos. En este estudio se trabajó con frutos de guanábana, recolectados tanto del campo como de mercado en distintas regiones de Ghana, especialmente en los municipios de Lower Mayagro y Yellow, donde se identificaron 25 árboles dispersos de guanábana, ya que no se contaban con plantaciones formales. Para evaluar la incidencia de enfermedades en la etapa de precosecha, se inspeccionaron esos árboles durante 3 años, registrando cuántos frutos presentaban síntomas. Luego, para la etapa de post cosecha, se usaron 293 frutos sanos, algunos recién cosechados y otros comprados a vendedores en mercados y tiendas, que estos se incubaron en condiciones controladas de temperatura y humedad, observando si desarrollaban síntomas. Los patógenos se aislaron en el laboratorio usando medios de cultivo como agar-agua y agar-papa destroza. Se tomaron pequeñas muestras de tejido enfermo, se desinfectaron y se sembraron en placas para permitir el crecimiento de hongo. Luego se estudiaron las características del micelio y de los conidios, es decir, de las esporas, para identificar el tipo de hongo. Además de esa identificación morfológica, se hizo una identificación molecular. Para eso se trajo ADN de los hongos y se utilizó la técnica de PCR, con cebadores específicos para detectar 2 especies en particular: la Pseudopodium theobromum, asociada a la podredumbre apical, y Cetotrichum gloesporoidisol, causante de la antracnosis. La presencia de bandas específicas en el gel de agarosa confirmó su identidad. Por último, se realizaron pruebas de patogenicidad. Se inocularon frutos maduros, pero aún verdes, con los hongos aislados. Se hicieron heridas en los frutos, se introdujo el hongo y se comparó con un control que solo tenía medio de cultivo. Si el fruto desarrollaba los mismos síntomas observados en el campo y el hongo podía aislarse de nuevo, se confirmaba que este era el agente causal. En los resultados tenemos que se observaron 2 síntomas de enfermedades muy distintos, tanto en los frutos de guanábana que colgaban de los árboles de la zona de estudio, como en los que se observaron tras la incubación de frutos sanos cosechados de los mismos árboles. Asimismo, los frutos que fueron recolectados en mercado y tiendas de comestibles. Estos síntomas se identificaron como la pudredumbre apical y la antracnosis, caracterizándose la podredumbre apical por una pudredumbre acuosa blanda, que se manifestó como manchas de color marrón oscuro en superficies del fruto. Estas se originaron en la porción apical del fruto que cuelga de los árboles. Este tipo de pudredumbre es muy común en frutos jóvenes. La mayoría de los casos estaban completamente cubiertos por la lesión de la enfermedad. Este síntoma de la enfermedad también se observó en los frutos recolectados de los vendedores y en las frutas sanas incubadas con la enfermedad. Por otro lado, la antracnosis se caracterizó por lesiones oscuras y hundidas, cuyo diámetro variaba desde puntos puntiformes hasta manchas redondas de 5 milímetros de diámetro. El síntoma no fue muy común en árboles, pero las veces que se observó se tuvo en cuenta que estos se desarrollaban alrededor de heridas de la superficie de frutos infectados. Estos síntomas también se observaron en los frutos recogidos de vendedores y tras la incubación de frutos sanos. Aquí observamos en estas imágenes frutos con pudredumbre apical, la imagen A, y antracnosis en la imagen B. Y se pueden observar que para la pudredumbre hay esas manchas negras y bueno, en este caso ese fruto está totalmente podrido. Y las lesiones en el caso de la antracnosis en la imagen B. En estas tablas observamos la incidencia de la pudrición
del extremo del tallo y enfermedades de antracnosis en frutos de guanábana del distrito de Lower Manja, Crow en los años 2017, 18 y 19. Y la incidencia como la pudrición apical y la antracnosis en frutos de guanábana después de la cosecha en los mismos años. Para la tabla 1 vemos que pasó del 27.6 en 2017 al 22.7 en 2019, con una media de 25.5 en los 3 años. Eso para la pudredumbre apical del tallo, mientras que la antracnosis pasó de 25.3 al 10.8 en 2019 con una media de 21.4. En el caso de la incidencia después de la cosecha, o sea en la post cosecha, vemos que estos oscilan de la pudredumbre apical del 31.6 al 34.4 del 2017 al 2019 respectivamente, con una media del 33.4, y la antracnosis oscila del 68.4 en 2017 al 65.6 en 2019, con una media del 66.5. En las características culturales y morfológicas vemos que estos aislamientos produjeron un micelo que inicialmente fue blanco y se oscureció con la edad del cultivo, como lo observamos en la imagen A. Los micelos crecieron y llenaron la placa de 9 milímetros en 4 días, con una tasa media de crecimiento de 2,25 milímetros por día. Las hifas fueron inicialmente hialinas, se oscurecieron y se aceptaron. Se observaron dos tipos de conidios, unos inmaduros que fueron hialinos, aceptados, granulares, ovoides y de pared gruesa, y otros fueron aceptados, de pared marrón y con estrías longitudinales, como se observa ahí en la figura B. En el caso de la antracnosis, produjeron micelos inicialmente blancos, que se tornaron grises con la edad del cultivo. El micelo creció y llenó la placa de Petri de 9 milímetros en 9 días, con una tasa media de crecimiento de 1,1 milímetros por día. Las hifas eran hialinas y sentadas. De la pudredumbre apical, las características culturales y morfológicas de los aislados nos dicen que estos eran la Psidioplodia theobroma. En resumen, la podredumbre apical y la antracnosis representan enfermedades fúngicas de gran impacto en la producción de guanábana en Ghana, afectando significativamente tanto la calidad como el rendimiento de los frutos en etapas de pre-cosecha y post-cosecha. Estas patologías, causadas principalmente por hongos como Colecotrichum spp y Fusarium spp, no solo comprometen la comercialización del producto, sino que también reflejan la necesidad urgente de mejorar las prácticas de manejo agrícola, almacenamiento y control fitosanitario. Desde la microbiología, entender los agentes causales, sus mecanismos de infección y los factores que favorecen su propagación es clave para desarrollar estrategias efectivas de prevención y mitigación. Solo con un enfoque integrado que combine conocimientos científicos, monitoreo adecuado y educación a los productores, será posible reducir las pérdidas y garantizar una guanábana de calidad para los mercados locales e internacionales.